¿Cómo se diagnostica la anemia? Anemia. La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. También se presenta anemia cuando los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que le da a la sangre el color rojo. Esta proteína les permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Si usted tiene anemia, su cuerpo no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Como resultado, usted puede sentirse cansado o débil. También puede tener otros síntomas como falta de aliento, mareo o dolores de cabeza. Causas de la anemia. La anemia tiene 3 causas principales. La pérdida de sangre. La pérdida de sangre es la causa más frecuente de anemia, especialmente en el caso de la anemia por deficiencia de hierro. La pérdida de sangre puede ser de corta duración o persistir durante un tiempo. Los periodos menstruales abundantes y el sangrado de los aparatos digestivo o urinario pueden causar pérdida de sangre. La cirugía, los traumatismos y el cáncer también pueden causar pérdida de sangre. Si se pierde mucha sangre, el cuerpo puede perder suficientes glóbulos rojos como para producir anemia. Falta de producción de los glóbulos rojos. Existen situaciones de salud y valores adquiridos y hereditarios que pueden impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. Un problema de salud adquirido no se presenta desde el nacimiento, sino más adelante. Un problema hereditario se presenta porque los padres le transmiten al hijo el gen o material genético asociado con el problema o situación de salud. Alimentación. Una alimentación deficiente en hierro, ácido fólico, folato o vitamina B12 puede impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. El cuerpo también necesita cantidades pequeñas de vitamina C, riboflavina y cobre para producir glóbulos rojos. Hormonas. El cuerpo necesita una hormona llamada eritropoyetina para producir glóbulos rojos. Esta hormona estimula la médula ósea para que produzca estas células. Las concentraciones bajas de eritropoyetina pueden causar anemia. Aumento en la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos. Una serie de situaciones de salud y factores adquiridos y hereditarios pueden hacer que el cuerpo destruya demasiados glóbulos rojos. Un ejemplo de situación adquirida de salud que puede provocar la destrucción de demasiados glóbulos rojos es el aumento de tamaño del vaso o las enfermedades de este órgano. El vaso es un órgano que retira del cuerpo los glóbulos rojos viejos. Si el vaso está enfermo o agrandado, retira más glóbulos rojos de lo normal y produce anemia. Clasificación de las anemias. Clasificación morfológica. Las causas que nos pueden llevar a una anemia están relacionadas con la forma y el tamaño de los glóbulos rojos. Por lo tanto, el tamaño de los eritrocitos será diferente según el tipo de anemia al que nos enfrentemos. El tamaño de los eritrocitos viene dado por el volumen corpuscular medio, siendo normal de 80 a 100 fl, por lo cual, según estos niveles, podemos clasificar a las anemias en 3 grandes grupos. Anemia microcítica, anemia normocítica y anemia macrocítica. Anemia microcítica. Se define por un volumen corpuscular medio menor de 80 fl y por lo general suele ser también hipocrómica, donde el color de los eritrocitos es mucho más claro debido a la falta de hemoglobina. Dentro de este grupo de anemias nos encontramos anemia ferropénica, talasemia, anemia secundaria a enfermedades crónicas y anemia sideroblástica. Anemia normocítica. Se trata de un grupo de anemias en las que el volumen corpuscular medio se encuentra entre 80 y 100 fl, siendo un volumen corpuscular normal. Por esto, se trata de una enfermedad de la sangre donde los eritrocitos poseen un volumen normal,
pero se encuentran en menor cantidad. Los tipos más frecuentes de anemias normocíticas son anemia hemolítica, donde existe un trastorno inmunológico, anemia secundaria a enfermedades crónicas, anemia aplásica o por infiltración medular, y hemorragia o sangrado agudo. Anemia macrocítica. En este grupo tendremos anemias en las que los glóbulos rojos aparecen con un tamaño superior al normal, teniendo un volumen corpuscular medio mayor de 100 fl. Las causas más frecuentes que nos encontramos dentro de las anemias macrocíticas son anemia por déficit de vitamina B12, anemia por déficit de ácido fólico, hipotiroidismo y enfermedad hepática. Tipos de anemias. Anemia ferropénica. Este tipo de anemia ocurre ante la ausencia del hierro necesario para producir hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno por todo el cuerpo. Normalmente el cuerpo tiene suficientes reservas de hierro, siendo los glóbulos rojos una fuente importante de hierro. Los glóbulos rojos viven unos 120 días y al morir el hierro que contienen es reabsorbido por el organismo. Diagnóstico. No hay un único estudio que nos permita hacer el diagnóstico del déficit de hierro con o sin anemia. Los estudios hematológicos son las pruebas más frecuentes indicadas para detectar la anemia ferropénica, siendo pruebas más accesibles y menos costosas. La medición de la hemoglobina y del hematócrito son muy importantes. El valor del hematócrito se encontrará disminuido. Anemia de las infecciones crónicas o por inflamación. Es un grupo de anemias que se encuentran en personas que poseen afecciones médicas crónicas. Se dan como resultado de una infección o inflamación prolongada que pueden afectar a la capacidad del cuerpo para formar a los eritrocitos. Diagnóstico. Las manifestaciones de la anemia pueden ser muy amplias y pueden variar mucho en función de la enfermedad a la que se asocian. Los exámenes que se pueden realizar para diagnosticar la anemia incluyen varias pruebas, entre las que se destacan nivel de hemoglobina. La reducción de estos niveles puede ser la primera evidencia de la enfermedad. Número de glóbulos rojos. El hematócrito estará bajo. Recuento de reticulocitos. El conteo de los reticulocitos puede ser bajo o normal. Niveles de ferritina sérica. Estos niveles serán aumentados o normales, pero al ser un reactante de fase aguda, pueden no reflejar fielmente el hierro de depósito y se puede dar el caso de depósitos de hierro bajos con ferritina normal. El hierro sérico y los niveles de transferrina están descendidos. Anemias sideroblásticas. Son enfermedades metabólicas que tienen una alteración en la síntesis del grupo hemo, que se caracterizan por unos sideroblastos en anillo en la médula ósea que son precursores de los hematíes con gránulos de hemosiderina. Los niveles de hierro y de hemosiderina se encuentran elevados. Clasificación. Esta anemia se divide en varios subtipos, según la causa que lo origina. Anemia sideroblástica hereditaria. Anemia sideroblástica adquirida. Talasemia. La talasemia es un tipo de anemia hemolítica hereditaria que produce una disminución de la síntesis de una o más cadenas de la hemoglobina, produciéndose una forma anormal de hemoglobina. Clasificación: alfa talasemia y beta talasemia.
Anemia aplásica. El proceso de la aplasia se conoce como una falta de producción de las células precursoras que da lugar a los hematíes, leucocitos y plaquetas. Por lo cual podemos definir la anemia aplásica como la enfermedad producida por una insuficiencia de la médula ósea para producir los diferentes tipos de células. Tipos de anemia aplásica. La anemia aplásica se puede dividir en dos grupos: anemia aplásica congénita y anemia aplásica adquirida. Anemia aplásica idiopática. Es causada por un daño en las células madre de la sangre, pero por causa desconocida. No se conoce la causa, pero sin embargo se cree que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo destruye por error células sanas, siendo un trastorno autoinmunitario. Anemia hemolítica. Se trata de un trastorno hemolítico que causa una disminución de los glóbulos rojos sanguíneos. La vida media de los eritrocitos se encuentra disminuida. Tipos de anemia hemolítica. Eliptocitosis hereditaria. Esferocitosis hereditaria. Y anemia drepanocítica. Anemia megaloblástica. Se trata de una enfermedad que se ocasiona por la carencia de vitamina B12, de ácido fólico o de una combinación de ambos, aunque se puede dar también por otras causas. Diagnóstico. Se verá qué síntomas posee el paciente y se le realizarán unos datos analíticos. Aparece un descenso de la hemoglobina y es característica la presencia de macrocitosis. Los eritrocitos poseen un mayor contenido de hemoglobina, por lo que habrá hipercromía. En cuanto a los reticulocitos, no se encontrarán elevados. La vitamina B12 y el ácido fólico se determinarán en el plasma. Tipos de anemia megaloblástica. Anemia por déficit de vitamina B12 y anemia por déficit de ácido fólico. Fundamentos de prácticas. Hematócrito. El hematocrito es un examen de sangre que mide el porcentaje del volumen de toda la sangre que está compuesta de glóbulos rojos. Esta medición depende del número de glóbulos rojos y de su tamaño. El resultado se expresa en porcentaje. El hematócrito casi siempre se ordena como parte de un conteo sanguíneo completo, hemograma. El volumen de sangre se deposita en un tubo de Winthrop por medio de una pipeta hasta la marca del 10 y se debe centrifugar. Al terminar la prueba, deben quedar separados el plasma de la sangre y las células, depositándose en el fondo y presentando un color rojo intenso. Hemoglobina. Consiste en hacer reaccionar la sangre con un reactivo que contiene cianuro y ferrocianuro potásico, reactivo de Dropkins, que oxida la hemoglobina a metahemoglobina, la cual, a su vez, pasa a cianometahemoglobina. La intensidad de color de este compuesto se mide fotocolorimétricamente. Los resultados se llevan a una curva estándar realizada con soluciones de cianometahemoglobina comercial, de donde se extrapolan las concentraciones de hemoglobina de las muestras problema. Conteo de glóbulos rojos. Para el conteo de eritrocitos se usan métodos sistemáticos que son más rápidos y precisos, y los métodos manuales. Todo método manual de recuento celular incluye 3 fases. Dilución de la sangre. Muestra de la sangre diluida en un volumen.
y recuento de células en ese volumen. Para el conteo de eritrocitos es necesario diluir la sangre con el líquido de Hagen en una proporción exacta. Luego se examina en el microscopio con una cantidad pequeña colocada en la cámara de Neubauer, contando el número de elementos que se encuentran en el retículo de la cámara, y mediante una operación se obtiene el número total. Para la realización del conteo manual se necesita un líquido de dilución, una cámara de recuento, una pipeta diluidora y un microscopio. A continuación, veremos un breve video de un hemograma